And now, a new breakthrough in space conquests. Como bellas artes se denomina el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas: la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y desde el siglo XX el cine. Hablemos acerca de arquitectura en el cine y el documental. En estos tiempos de quedarse en casa, arquitectura en 35 milímetros. Hay mucho tema que abordar con respecto al cine y al documental en la arquitectura. Nos vamos a enfocar en una película y en dos documentales. Entonces, que se llama Lotte and Bauhaus. Es una película alemana que fue lanzada el 13 de febrero del año 2019 y es el director Gregor Schnitzler. Está en idioma original alemán, el guion es hecho por Jan Braden y el productor es Nico Hoffman. La Bauhaus comenzó prometedoramente para las mujeres. No hay diferencia entre el sexo bello y el fuerte. Igualdad absoluta, pero también deberes absolutamente iguales, había anunciado Walter Gropius. Durante el periodo de Weimar fueron inicialmente la mayoría, pero pronto fue al contrario y muchas aterrizaron en los talleres de tejidos. Lotte and Bauhaus es una producción de la televisión pública alemana, como ya había hecho Eduardo, que reivindica el papel olvidado durante demasiado tiempo de las mujeres que estudiaron en la Bauhaus. La película se apoya en Lotte Brendel, una figura ficticia, que pues ya hablaremos de ese contrapunto ahí de cómo se combina y cómo entra en toda la historia, que toma como inspiración la figura del alma de Siedolf Buscher. Es protagonizada por la actriz Alicia de von Ritterberg, y pues su papel ahí, como lo que empieza haciendo es desarrollando una serie de juguetes especialmente para niños desde la concepción de la Bauhaus. Aunque sus nombres quedasen condenados a una nota al pie de la página, en la Bauhaus también se formaron mujeres. En el centenario de su fundación, este drama histórico recorre las aulas de la Bauhaus desde el punto de vista de sus artistas. Lotte Brendel, personaje inspirado en la gran alma de Siedolf Buscher. Esa es como la introducción, lo que se puede encontrar acerca de la película y cómo de pronto nos contextualiza en cuanto al desarrollo de esta. Bueno, cuéntenos sus impresiones, ¿cómo les parece la película? ¿Qué sintieron? ¿Qué dijeron? No, mejor dicho, yo estoy atrapado, encantado con esa película. Yo me frustré un poquito porque entonces, digamos que dentro de todo lo que yo trato como de investigar un poquito antes, como de leer o ver, por ejemplo, el tráiler de la película. Entonces decía que, por ejemplo, era todo el recorrido de la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar y cerrada por el partido nazi. Te invito a escuchar nuestro podcast dedicado a la escuela de la Bauhaus, episodio número 13, en todas las plataformas de podcast. Nosotros hicimos el programa de la Bauhaus y por eso pues tenemos un poquito como más de experticia en el tema. Y pues se desarrolló durante 3 épocas en 3 escuelas diferentes, en 3 ciudades diferentes, y pues en esta hace como énfasis solamente como en esa primera parte. Entonces pues ahí... La que inició con Walter Gropius. Sí, entonces como que uno... Y pues le ponen cara a Walter Gropius, entonces uno espera que le pongan cara a Mies van der Rohe, y como a esos personajes, y como al actor, y cómo va a actuar, y qué va a decir... Es como también de expectativa, ¿no? Como de ver el trasfondo, la personalidad de esos iconos de la arquitectura. Claro. Y el diseño. Entonces, era lo que decían al principio, no todos pueden venir, el bombo que se le dio a la Bauhaus para que asistieran y para que hubiera estudiantes que fueran, fue mucho, y pues llegaron muchas mujeres, ¿no? Entonces, pero cuando ya empezaron como a funcionar la vaina, entonces como que bueno, no, el oficio de la arquitectura, de las artes, de todo lo que desarrollaba la Bauhaus, era más bien para hombres, entonces como que empezaron como a relegar a la mujer para su taller de tejidos. Entonces pues tiene segregación ahí. Este era como el ideal, ¿no? Porque lo que pasaba ahí era que había una demanda muy fuerte de mujeres que querían ingresar a la Bauhaus y les dio miedo, sencillamente les dio miedo de que hubieran más mujeres que hombres y pues pasamos a relegarlas, pero pudo ser una historia totalmente diferente.
En cambio a mí me pasó diferente. O sea, pues usted Pues puede por eso decir que yo hice el preámbulo ahí la vuelta, pero yo usted sí la vio de yo me fui click, play así, y ya. click play, total. La película me pareció súper buena. Obviamente, pues sí, es una historia pues que tienen que ser adaptada para eso era que lo que mostrara a era. Lot, que Lot es una mujer, la historia de una mujer, de cómo una mujer vivió la Bauhaus en ese tiempo, cuando en Weimar y tienen, pues sí hay una gran afluencia de mujeres para asistir a la Bauhaus, y ella cómo tiene que desligarse de esa rigidez de su familia, que es una familia alemana afectada por la Tradicional. Primera Guerra Mundial, que dice, no, usted tiene que... Es una familia de carpinteros. Y ella, pues, es una mujer supremamente talentosa en las artes y pues obviamente se inscribe a la Bauhaus. La película empieza con una manada de locos De lanzándose, de Bauhauseros. de De Bauhausers. artistas, no les De digamos Bauhausers. locos, digámosle artistas. Entonces, de sí. Bauhausers que están corriendo desnudos y se botan en un lago. Entonces, pues es como esa impresión de la rigidez, de esa depresión después de la Primera Guerra Mundial y cómo la Bauhaus entra a rescatar como las nuevas alternativas para poder desarrollar el arte. Y esta mujer dice, Lot dice, no, pues yo quiero estar ahí, o sea, déjeme estar ahí. Y tiene que desligarse de su familia. Entonces, pues, Lot se enamora de un chico estudiante de la Bauhaus que en la historia no es fiel a la realidad, pero pues en la adaptación es el que diseña el Es edificio como, de la como Bauhaus. el que Entonces, está como el segundo de Gropius para poder hacer los diseños es y la como el vaina. segundo de Gropius. Entonces, pues claro, si uno ve que, bueno, va a ser cuando ya uno dice, bueno, ya El va director avanzando de la proyectos. película y todo eso, entonces uno dice, pues, cómo la enmarcada de la vida de una mujer y de fondo está la Bauhaus y la Alemania prenazi. Y cómo está Sí, digamos, usted socialista a la tilda. Los O sea, de la es muy Bauhaus superinteresante. eran tildados de libertinos, ¿no? Pero también era esa época desafiante, esa época novedosa, esa época de hacer arte, de crear comunidades de otra manera, ¿no? Entonces digamos que sí se venía como de un contexto muy crítico de la posguerra. Y pues algo que me pareció muy, muy impactante fue como esa reconstrucción cinematográfica y a nivel de imagen, de cómo se ve, o sea, cómo eran las casas y todo, entonces se veían las paredes pues deterioradas, o sea, destruidas. tal cual. Por ejemplo, un detalle que me pareció importante era el traslado, el transporte. Entonces todos se transportaban en bicicleta, el vestuario de las mujeres, el vestuario de los hombres, la corbata como al pecho, para los hombres elegantes, o sea, eran como detalles muy bien trabajados, que pues eso hace que pues uno se crea el cuento de que es la época, de cómo se vivió, de que todo esto tenga como el sentido de poder mostrar la historia. Y Lotte, por ejemplo, pues digamos que pasaron tantas cosas en la Bauhaus que el truco y lo que me parece magnífico es cómo manejaron del punto tangencial. O sea, digamos, el personaje atraviesa y es como el centro de toda la historia y se desenvuelve de tal manera que toca puntos muy importantes. Entonces la escuela, el drama con la familia, como esa guerra y esa lucha que tiene ella con la sociedad, con su familia, la relación amorosa, Exacto, su segregación. Entonces como que es el punto que pues por eso digamos que usted me dijo, tenía que ser una historia como de amor, como una historia fantasiosa para que se pudieran trabajar todos esos temas. Igual toman el personaje, o sea, Lot es un personaje verídico de la Bauhaus, que es Lot Bess, que fue la primera estudiante de arquitectura en la Bauhaus. Entonces, pues, está también enmarcado ahí. Los seguidores de la Bauhaus se llaman los Bauhauslers. Hay una escena buenísima. Sale Cuéntela. cuando está Johannes Itten. Entonces Johannes Itten fue uno de los maestros de la Bauhaus, un tipo con la cabeza rapada, un monje. Era como un monje y sí se veía como un monje. Entonces, total. Y en una de las escenas aborda a Lot y le dice, bueno, dibuje la guerra. Y entonces, pues, Lot coge el carboncillo, Se lo decide parte hacerlo. y se va contra el lienzo, y se va contra ese papel en ese caballete y desata un poco de furia y le dice, Johannes Itten, ¿usted conoció la guerra? Y ella le dice, no, yo no viví la guerra. pintar la guerra sin haberla Sí, vivido. Y él le dice, es difícil pintar la guerra sin haberlo vivido, sin embargo usted lo logra. Entonces, pues, hablábamos con Ricardo, pues, que precisamente, pues, podría hacer referencia a la Primera Guerra Mundial y decirle, venga, ¿vivió usted la Primera Guerra? No, entonces, ¿por qué la dibuja y por qué tiene ese sentimiento? Sí, y decíamos que no tendría que ser la guerra necesariamente la Primera Guerra Mundial, sino esa guerra interna de Lot o de cualquier mujer
al enfrentarse a una sociedad que es completamente patriarcal, completamente machista, completamente rígida, y a ese paso que da Lot de decir, me voy a desligar de lo que amo, que es mi familia, para hacer lo que más amo, que es mi desarrollo personal y el ser arquitecta. Johannes Itten fue un pintor, diseñador, profesor y escritor suizo y formó parte de la escuela de la Bauhaus. Continúa avanzando la película, spoiler alert, Lot sigue enfrentándose, se enamora, se vincula a la Bauhaus, los chicos de la Bauhaus que empiezan a vivir como una comunidad y empiezan a seguir adelante. Las entes gubernamentales les empiezan a decir, oiga, usted ya no puede seguir inscribiendo tantas mujeres, ¿sí? Otra mujer es Marianne Brandt, otra mujer es Lily Reich. La presión también indica que hay, o sea, como que eso es una idea que tenía el gobierno de, bueno, está una guerra y vamos a reconstruir la sociedad por medio del arte. Ese era como el ideal primario de la Bauhaus. Entonces la presión de los nazis y de esa guerra que se venía, entonces claro, los fondos fueron retirados, por ejemplo la República de Weimar pues fue desapareciendo y ellos empezaron a verse como aislados, ¿no? Entonces como que bueno, nos toca, entonces por ejemplo se le ocurrió a Gropius hacer la casa, entonces, otra parte de la película es que hacen una reconstrucción como en 3D de los, como esos hitos y como esas cosas que hicieron ellos, por ejemplo de la casa Sommerfield, que fue el primer encargo que se le hizo a la escuela de la Bauhaus. Sí. Entonces ¿cuál era la idea? Que ellos construyeran la casa y que todo adentro de la casa todo el mobiliario. Fuera el mobiliario, la cocina, los muebles, las cunas, entonces cada estudiante tenía que hacer alguna cosa. Entonces por ejemplo Lotte ahí hizo una serie de cajas. Ella empezó haciendo juguetes para niños, ¿no? Antes de que le dijeran, bueno, no, hasta ahí, porque pues vieron que era muy talentosa. Digamos que tuvo mejores ideas que el segundo al mando del arquitecto, que pues, o sea, sí, tenía como las casas y le dijo, no, pero si usted mueve esto, hace esto, no sé qué, crea patios, y como que... Sí, una mujer muy talentosa. Entonces, claro, era como ver ese talento innato que tenía para desarrollar ese tipo de cosas. Y ella quería, le dijo a Gropius, en cierto momento le dijo, yo quiero estudiar arquitectura. Lot en Bauhaus definitivamente pues una película que reivindica el papel de la mujer en la Bauhaus y pues en la celebración pues del centenario de la creación de esta escuela, ¿sí? Todos esos nombres de esas mujeres que se formaron también en la Bauhaus fueron apagados por la historia durante mucho tiempo, ¿sí? Y celebrando hoy de la reivindicación de la mujer, sobre todo, que está en boga y hasta es utilizado de manera comercial, pero pues desde acá lo estamos tomando de una manera muy seria, y es decir, hagamos esas reflexiones, veamos que el cine nos puede llevar a hacer esas reflexiones, y en la arquitectura, pues por supuesto hablar de la Bauhaus, cuyo centro pues es la construcción, la arquitectura, pues ver cómo esta mujer arquitecta se desarrolla y sigue para adelante, y cómo logra pues pasar la verdadera Lot Besse, logra pues pasar a la historia como la primera estudiante de arquitectura en la Bauhaus. Bueno, entonces nuestra primera invitación, Lotte en Bauhaus. Muy bien. Segunda parte, documental La escala humana. Pensadores, arquitectos y planeadores comentan formas para incrementar la interacción humana. Director, Andreas Dahlskär. Correcto, entonces pues este documental se llama La escala humana y es un documental que es inspirado en el trabajo de un arquitecto que se llama Jan Gehl. Hace un estudio acerca de la ciudad moderna y cómo se ha desarrollado, y cómo él plantea cómo hacer la escala humana y qué problemas está presentando la ciudad a través de unas mediciones que hace el arquitecto Jan Gehl a partir de la observación. Bueno, en la película siempre se generan unos paralelos, como entre la ciudad que tenemos actualmente y la ciudad que deberíamos tener como humanos, como seres vivos. Se plantea que la ciudad es fría, distante, el paisaje urbano no es muy amigable con las personas, y que estamos viviendo en las megaciudades que se pensaron en el siglo XX. No es una ciudad habitable, por decirlo así. No es una ciudad que responda a las necesidades de las personas. Entonces, para ilustrarnos esto, nos muestran algunas ciudades y países, como China, Copenhague, Italia, Nueva York y Nueva Zelanda. Entonces, el principal problema que logra encontrar el arquitecto
es que se han pensado las ciudades para los automóviles, en pro de los automóviles. Entonces es en construir más vías y vías y vías que nos lleven a un centro donde se encuentra todo lo que puedas necesitar. Lo primero que se ve afectado es la calidad de vida de las personas. Las personas tienden a volverse sedentarias después de que llegan a sus hogares, que de por sí son muy lejanos al lugar donde trabajan o donde pueden adquirir cualquier tipo de producto o servicio. Hay como un aislamiento total. Entonces se realizaron una especie de, digamos, al principio experimentos, digamos, en Nueva York. Se decía que en Nueva York el 90% de las avenidas o de las calles era transitada por autos y el 10% era ocupado por personas. Ajá. Cuando realizaron un estudio más a fondo se dieron cuenta de que era todo lo contrario, de que era un 90% de personas y un 10% de automóviles, y que la ciudad estaba pensada, esas calles estaban pensadas era para los carros, no para las personas, que eran la mayoría. Entonces hicieron como inversamente exacto, proporcional. Hicieron como un experimento social de cerrar algunas vías, peatonalizarlas y colocar como mobiliario. Se dieron cuenta de que el flujo de personas y del estilo de vida de las personas que transitaban por ahí cambió rotundamente, o sea, totalmente. Hay una escena precisamente de lo que tú estás hablando, cierran Times Square y entonces en Nueva York, y al cerrar esa vía pues ya hay como una permeabilidad con respecto a la peatonalización y se genera hay una nevada. Ese día neva muchísimo y se arma una guerra de bolas de nieve la gente, y es súper espontáneo, o sea, no fue diseñado para que se generara esa actividad. Iba a ser pero el campo de guerra de las bolas. Sí, no. Pero entonces pues se genera esa actividad y hay como esa apropiación del espacio. Lo que plantean también es que la ciudad moderna lo que planteó es muy diferente al ser humano. Dice que las ciudades modernas son diseñadas para el aislamiento, para no tener convivencia, para no saber ni quién es su vecino, ni cómo se llama, ni poder tener interacciones de nada, que es diseñada para los carros, que es un fenómeno de la ciudad y la migración precisamente que se da con el modernismo. Después muestra... Ahora vea el ser humano, el Homo sapiens. Es una persona cálida, que tiene sentimientos, que vive interacciones y que es completamente ajeno a la ciudad. O sea, las ciudades no están diseñadas para una especie como el Homo sapiens. Las ciudades no están diseñadas para una especie como el Homo sapiens. Al parecer los humanos tienen más conocimiento de cómo construir refugios para tigres y hábitats para leones y hábitats para leones y tigres que para los mismos humanos. Entonces es una reflexión súper chévere. Quería dar como la cédula del documental. Se llama La escala humana, de Human Scale. El director es Andreas Dalsgaard y dura 77 minutos. Lo encuentran en YouTube. Dura 77 minutos y está dividido en 4 capítulos. Dice: primero damos forma a las ciudades, ahora nuestras ciudades nos dan forma a nosotros. Capítulo 2, mides lo que te importa. Capítulo 3, cómo haces más con menos. Y el capítulo 4, dirigirse a un caos creado por ti mismo. Y el capítulo 5, no me cuesta nada ser amable. Es súper chulo. Lo que pasa es que el documental se cuenta como con estudios de caso, se llama eso. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1, que era, bueno, primero modelamos nuestras ciudades y después nos modelan ellas. Pues la idea no es contarles, pues podríamos hacerlo como contarles y todo, pero pues no vamos a hacer como el spoiler de todo eso. La idea es que lo vean, la idea es que pues analicen. Y lo que estamos diciendo nosotros no es la verdad absoluta. Ustedes, pues, la idea de esto es que pues puedan interpretar y sacar sus propias conclusiones. Pero entonces digamos que cada capítulo tiene como un ejemplo, un estudio de caso. Entonces, por ejemplo, empiezan con China. Entonces, la migración que hay desde lo rural a lo urbano, que porque en lo urbano yo voy a encontrar más oportunidades y voy a poder ser feliz y voy a poder progresar. Es una idea que tiene la modernidad, pero que cuando fue a ser implementada y cuando todo el mundo ya migró a las ciudades, entonces se dieron cuenta del problema y del caos. ¿Por qué? Porque entre más gente haya, o sea, digamos que las ciudades vienen de una planificación. Entonces, cuando hay un caos, cuando hay un crecimiento desmedido, eso trae consigo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Más uso de servicios, más uso de energía, más uso de recursos naturales, por ende más contaminación, más basura. Entonces se empieza a volver una bola de nieve incontrolable, que es lo que nos quiere de alguna manera, o para mí lo que me quiere decir es eso, como
reflexione acerca de cómo usted vive en la ciudad, de qué está haciendo por poder ayudar y de cómo uno puede reflexionar acerca de eso y de cómo puede uno ayudar, digamos, no botando el papelito en la calle, sino en la basura cuando usted llega a su casa, cómo reciclar. O sea, esos pequeños detalles y todo es lo que pues más que todo me hace como reflexionar a mí sobre eso. Yo pienso que, es mi opinión, el documental también es como una búsqueda, como una forma de reivindicar lo que ha existido y lo que le ha dado sentido a la humanidad por medio de la arquitectura. Por ejemplo, así doy un medio spoiler, daban el ejemplo de los pasillos de una ciudad de China, los callejones se llaman utoms, y también los callejones en Melbourne. Cuando se empezó a construir a escala rascacielos, edificios gigantes, y entonces es anteriormente a ese tipo de construcción de arquitectura moderna, esos pasillos eran lugares de encuentro y de socialización para las personas que fueron relegados con con la modernidad. Entonces, dentro del documental y dentro de la investigación, porque es una investigación grandísima que me parece muy interesante y pertinente, muestran cómo revitalizando esos espacios la gente vuelve al lugar, la gente realmente necesita de ese espacio de socialización, no es como capricho del arquitecto querer implantarlos o instaurarlos o recuperarlos, sino que son una necesidad social que siempre ha estado y que no debería perderse. Lo que tú decías del 90% de las personas que usaban el 10% del espacio, no sé qué, se dieron cuenta que era la misma medida. Si tú pones un espacio muy grande, eso va a ser utilizado en la misma medida por las personas, o sea, eso lo van a llenar con actividades, con bailes, con teatro. Entonces digamos que eso es como lo que crea verdaderamente como los lazos de sociedad y el hombre social. Sí, el documental yo creo que trata como dos temas, obviamente pues una crítica a la ciudad moderna y una alternativa de poder revitalizarlas para que haya como que se rescate esa forma de habitar las ciudades, de usar las ciudades. Teniendo en cuenta la idea de crítica del documental, el arquitecto que realiza esta investigación hace un planteamiento y dice: el movimiento moderno acabó con la vida urbana. En la medida en que las personas planean las ciudades, pero entonces no deben ser planeadas para los vehículos, para una tecnología, para una autopista. ¿Por qué? Porque eso divide. Entonces, por ejemplo, el hecho de atravesar autopistas en grandes ciudades, lo que va a pasar es que eso divide espacios, crea lugares de intersticios desolados que no se usan. Y eso genera focos tanto de percepción de inseguridad como de entonces, realmente... Hay divisiones de barrios en donde usted, por ejemplo, pues hay cosas naturales, caños y todo, que dividen ciudades, dividen barrios, dividen un fenómeno pueblos. De gueto, un fenómeno de guetos, de lugares en que se agrupan pues cierto tipo de personas, pero también se aíslan, o sea, quedan totalmente aisladas. Realmente el documental es supremamente interesante. De ahí podrían salir muchos temas de estudio, de investigación, de maestría con respecto a las observaciones. Además que, ¿sabe qué me gustó también mucho? Que Jan Gehl habla acerca de... Mire, yo llego a estas conclusiones es porque me fui a Italia. Fui a Italia para ver qué era lo que pasaba y me senté a contar qué gente se sentaba, cómo se mueve la gente, para dónde va, qué hace, o sea, cómo se mueve, cuando está de pie, cuando está sentada, en qué piensa, para dónde va, cómo circula, cómo ve un lugar, cómo lo reconoce, cómo lo observa, cómo lo vive. Entonces digamos que de ese tratamiento y de esa observación surgen como todas esas herramientas que lo que buscan es hacer medible, porque entonces dice, bueno, vamos a, ya como que haya una estadística o una herramienta que mida, así como hay estadísticas que dicen, bueno, que nosotros vamos a crecer y va a ser el doble o el triple de la población en determinados años, que la cantidad de carros está aumentando por cada, cantidad de habitantes. Para dónde vamos en todos esos términos. No había como herramientas que midieran cómo las personas para dónde iban, ¿sí? Entonces me parece chévere concluir con lo que dice uno de los asociados de Jan Gehl, era que decía, bueno, las personas de aquí a 100 años
van a ser más o menos iguales a las que hay ahorita. O sea, van a medir lo mismo. Las personas van a tener los sentidos más o menos iguales en 100 años. Las personas van a ser sociales más o menos igual en 100 años. Entonces, como que tratar de trabajar con eso a 100 años o a 50 o la proyección que se vaya a hacer para el futuro es tratar de no de predecir o de como de plantear el futuro y así va a ser, y esto es porque pues lógicamente es el cambio que se tiene en cuanto a la sociedad, lo que la hace pues lo que es, ¿no? Que se transforme, que se mueva, que viva, que surja, que muera, que cambie. Entonces digamos que esa es como la conclusión que él saca y que finaliza el documental. Listo. No sé si habré hecho la escala spoiler. humana. No, bien, súper bien. La escala humana, Yangel. Sí, es muy buena, crea mucha reflexión. Tercera parte. Koyaanisqatsi. El cineasta Godfrey Reggio muestra escenas de la naturaleza, la presencia humana y su impacto en el mundo natural. Fecha de estreno. 24 de agosto de 1983, Francia. Vamos a hablar pues del último documental que se llama Koyaanisqatsi. Este documental... Yo no lo puedo pronunciar. Koyaanisqatsi. O sea, me encanta. Es un documental, es una película experimental del año 1982. ¿Sí? Es dirigido por Godfrey Reggio y tiene música de Philip Glass, una fotografía de Ron Frick, y es de Estados Unidos del año 1983. Es un documental experimental, dura 85 minutos, pero tiene varias partes, ¿sí? De esas partes pues quisiera hacer énfasis de 6 minuticos, en el cual pues esta película experimental muestra unas imágenes de un gran impacto visual y emocional sobre el efecto destructivo del mundo moderno en el medio ambiente. Lo que significa esta palabra significa vida fuera de equilibrio en la lengua de los indios Hopi, la antigua tribu americana que habitaba en la meseta central de Estados Unidos, ¿sí? Tiene como un uso extenso de cámara lenta, de timelapse, de película, hay un pedazo en el que explota una agrupación de vivienda de apartamentos y es súper impresionante porque la demuelen y es una extensión vastísima. El proyecto que demuelen en esa película es un proyecto ¿complejo? Que se llama... Es un complejo, se llama Pruitt y Go. Es un proyecto urbanístico que se desarrolló entre 1954 y 1955 en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Y en 1950 pues se le encargó a una empresa que se llamaba Lindweber, Yamasaki, Helmut diseñar ese lugar, que es un complejo urbanístico. Es como era un piloto después pues, de la Segunda Guerra Mundial, poder plantear en 2 divisiones hogares para residencias para negros y apartamentos para los blancos. Entonces era, o sea, establecer y poner, segregar y segregar ordenadamente en concreto armar las cosas. Ese complejo urbanístico del Prúdigo estaba compuesto pues, de 33 edificios de 11 plantas, pues, de 11 pisos que estaban circulados pues ahí en San Luis, en Missouri. ¿Cuál consideran ustedes que es la intención de la película? ¿Con qué intención fue creada? El fracaso y creo que tiene el cuento de que el día en que murió la arquitectura moderna, la modernidad. Entonces era mostrar el fracaso, o sea, digamos que le dieron mucho bombo por lo que era la novedad de hacer la urbanización de los edificios en altura, pero entonces, por ejemplo, tuvieron problemas de materialidad porque entonces venían de la guerra, entonces tuvieron problemas con los suministros de materiales, les tocó hacer un poco de maromas y de cambios en el recorrido de la obra que, por ejemplo, entonces el problema que surgió fue que los apartamentos quedaron muy pequeños. Los ascensores, por ejemplo, paraban en la planta 1, 4, 7 y 10 y eran 11 pisos. Entonces, digamos que el disfraz es incentivemos el uso de las escaleras, pero el disfraz era que, pues, por infraestructura era muy difícil que les iba a parar en todos los pisos, ¿sí? Entonces, y eso, pues, digamos que la consecuencia de la película que muestra es la demolición, porque, pues, eso resultó abandonado y resultó en un abandono, resultó en un nido de criminalidad, porque no, o sea, socialmente no tuvo éxito. O sea, el proyecto como tal era lo fantasioso del proyecto y de la construcción y en altura y todo,
pero el resultado social que debería haber unido a la gente blanca y a la gente negra no se dio. Entonces, por eso ese fracaso y por eso la demolición de estos edificios. Muy bien. Muchísimas gracias por estar en contacto con Arquitectura para Aliens en estos tiempos extraños de cuarentena. Los invitamos a que visiten también www.arquitecturaparaliens.com. And now, a new breakthrough in space conquests. Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio. Un podcast para estudiantes, docentes y apasionados de la arquitectura. Everything is ready. Let's go.